lo debo a mí o a mi capacidad, sino a la misericordia de Dios. Porque solamente Él puede restaurar. Y me restauró, no porque yo valiera la pena, sino porque Él me hizo una promesa y Él es fiel en cumplir sus promesas. Pero cuando cometemos tantos errores, siempre hay consecuencias. Y llegó el momento en que todo se empezó a complicar y mi hijo, el mayor, se me salía de la casa porque quería buscar a su padre y se me salía en las madrugadas. Y yo tenía mucho temor de que se me perdiera en la noche. Él tenía 10 años. Y yo tenía mucho temor que un día, en vez de irse a la casa de su papá, se me fuera con sus amigos o debajo de un puente. Y cuando yo llegaba a la casa y no lo encontraba, agarraba a mi bebé de meses y a mi hija, que ayer estuvo aquí de 8 años, ella tenía 8 años, y yo me iba por las calles a buscar a mi hijo. Y casi siempre lo encontré. Y llegó un momento en que yo ya no podía con ese estrés y yo ya no podía con ese dolor y sabía que mi hijo se me iba a ir un día, no a la casa de su padre, sino se me iba a ir lejos donde yo no lo encontrara porque él estaba sufriendo tanto por el fracaso del matrimonio. Y un día cuando se me fue, lo encontré en el 7-Eleven en el teléfono y lo tomé de las manos y le dije: ven, mijo, si tú quieres estar con tu papá, yo te voy a llevar con tu papá. Y fui y lo llevé a la casa de su papá y le dije al padre: yo te lo entrego con el dolor de mi corazón, porque no quiero que mi hijo se vaya a otro lugar. Y ahí se quedó. Y lo buscaba, pero él no quería verme porque él no entendía lo que estaba pasando. Y pasaron meses. Y un día mi hija me dijo: yo me quiero ir con mi papá. Y la dejé ir un fin de semana con él. Y ya no quiso regresar a casa. Porque mi vida era la iglesia. Y allá con él no les exigía nada. Y pasó el tiempo y yo los buscaba y le decía: vente y vamos. Y nos quedamos Alan y yo solos. Y pasaron muchos dolores, mucha soledad, mucho fracaso, mucha crítica, porque la gente no sabía lo que estaba pasando y pensaban que yo había abandonado a mis hijos. Y todo lo tuve que soportar. Y yo le decía al Señor: cuando tú seas levantándome, tú levántame. Y me tocó ver a mis hijos. Entre más pasaba el tiempo, que ellos no querían volver conmigo porque andaban con amigos. Y de repente vi que traían un tatuaje. Cuando uno se divorcia, destroza todo lo que está alrededor y por su camino. Y a veces no pensamos en el daño que les hacemos a los hijos. Pero Dios es bueno. Ayer estaba aquí mi hija con mis 2 nietas. Ahora ellos están a mi lado, gracias a Dios. Porque ellos entendieron, un día llegó mi hija de 15 años, la mayoría de ustedes la conocen. Llegó de 15 años y me dijo: mamá, estoy embarazada. Y se me quebrantó mi corazón. Y todos los días caminaba yo con esa culpa, porque no hubo quien me animara a seguir adelante, no hubo quien me dijera: tú puedes seguir, no hubo quien me dijera: Dios te va a levantar, Dios está contigo, Dios no te ha dejado. Porque déjeme decirle que los amigos se van, la familia se enoja, pero Dios es fiel, Dios tiene un amor eterno, aleluya. A veces confundimos el amor de Dios con el amor que nosotros entregamos. El amor de Dios no es condicional.
Él nos ama con un amor eterno y el amor de Dios es perfecto. Y en todo momento de esos años que viví en soledad, Dios estuvo conmigo. Y cometí muchos errores y Dios me empezó a bendecir económicamente. Me dio una bendición material que yo nunca le pedí. Y cuando obtuve todo aquello que yo podía tener y podía desear materialmente, mis hijos no estaban conmigo. Pero un día regresaron. Y qué ironía, que a veces no queremos que los hijos traigan a sus bebés a nuestra casa, amén. Pero esa niña ustedes la han visto correr por aquí. Cuando mi hija me dijo que estaba embarazada, le dije, entra al departamento. Yo no sé de dónde me salió esa autoridad. Le dije, entra a tu departamento, toma las cosas porque de aquí en adelante te vas conmigo. Y la recogí, se fue conmigo y mi hijo el mayor la siguió y volvieron a casa. Y Dios empezó a restaurar nuestras vidas. Lo que para mucha gente era un fracaso más en mi vida, cuando vieron que mi hija estaba embarazada de 15 años, cuando mucha gente criticó, porque era crítica sobre crítica, y el Señor me decía, mantente firme, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Lo que para mucha gente fue otro fracaso, para nosotros vino a ser lo que unió a la familia. Una criatura que vino a traer esperanzas otra vez a nuestra familia, y entonces nos volvimos a unir, gracias a Dios. Entonces llegó su gracia por medio de una criatura que ni siquiera sabe por qué llegó a este mundo. Dice la palabra del Señor que nosotros fuimos predestinados. Hace 12 años que me quedé sola y Dios me restauró todo, porque Él es fiel. Aleluya. Jesús, en esta historia, dice la palabra de Dios que caminaba con sus discípulos y acababan de salir de la área de los Gadarenos. Y dice que caminaba con sus discípulos porque había regresado. Y cuando regresó dice que la gente se amontonaba para tocarle. Y las calles allá son tan angostas que la gente se amontonaba. Probablemente eran cientos amontonándose, tratando de tocarlo. Y los discípulos como guardaespaldas tratando de quitarle a la gente, pero era imposible. Eran docenas, si no es que cientos, queriéndose acercar a Jesús. Y dice la palabra de Dios que una mujer se abría camino entre las sombras, que una mujer débil y enferma, con un flujo de sangre, que ya había perdido todo su dinero para tratar de ser sanada, y dice Marcos que había empeorado su situación, como que alcanzó a aferrarse a una esperanza que iba contra la esperanza, y fue a tratar de buscar a Jesús y a tocarlo. Ella trataba de acercarse entre todo el montón de gente a su alrededor. Para ella el tiempo de la gracia había llegado, pero tal vez ella se preguntaba si llegado el momento de estar cerca de ella, se atrevería a tocarlo, se atrevería a romper la ley, a hacer algo que era prohibido para ella. Tal vez ella se preguntaba, como yo me pregunté muchas veces, si valía la pena seguirlo buscando. Tal vez ella se preguntó, como yo me pregunté muchas veces, si valía la pena seguir luchando contra la corriente y contra el montón de gente que estaba ahí. Y tuvo que decidir, porque ella sabía que si la descubrían,
podía llegar el castigo de la ley sobre ella. Pero ¿sabe qué? Cuando se pierde todo en la vida, ya no queda temor del qué dirán. Ella había recibido la crítica de otros, el juicio de otros que la condenaban. Si llegaba a haber un juicio en contra de ella por llegar a tocar a Jesús, sería únicamente como un aguijón más que le ponían, porque ya estaba sufriendo. Y la mujer llegó, dice la palabra de Dios, y entre repujones ella alcanzó a llegar atrás, dice la palabra de Jesús, y dice que cuando llega a alcanzar, toca el manto de Jesús, y dice que al instante el flujo de sangre se detuvo y ella sanó. No solamente llegó y tocó el manto de Jesús, sino pudo quebrantar una ley que hasta ese entonces tenía el pueblo de Israel. Por 12 años había sufrido una enfermedad, pero muchas veces la enfermedad física no duele tanto como la enfermedad moral y la enfermedad espiritual. Porque por 12 años ella había sido apartada de la sociedad, porque dice el capítulo 15 de Levíticos que cualquier mujer que tuviera flujo de sangre era inmunda y no podía tocar nada, ni nadie la podía tocar, porque todo lo que ella tocaba, o si la tocaban,